responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Buenos días, amigos de La Otra Vía. Gracias por acompañarnos una vez más a través de nuestra emisora Radio Caracas Radio. Salimos al aire gracias a la dirección de Jaime Nestares, en la producción de Wildix Arcaya, en los controles nuestro amigo George Castillo y en la conducción del programa hoy estamos Aurelio Concheso y Ligia Perdomo, disculpando a nuestro compañero Edesio Brito que por inconvenientes personales, atendiendo compromisos personales, hoy no puede estar al aire con nosotros. Bueno, comenzamos el programa, ha sido una semana bastante intensa. Se han esperado anuncios que no los hubo, pero bueno, eso los podemos comentar luego que leamos el editorial interesante por demás, que lleva por título Atrapados entre el día antes y el día después. Durante los últimos meses, el día después se ha vuelto un faro de esperanza entre quienes luchan por alcanzar que Venezuela salga de la depresión hiperinflacionaria en la que la han sumido años de políticas económicas y sociales fallidas. El Plan País, las recomendaciones sectoriales de los gremios empresariales, las propuestas de la Academia de Ciencias Económicas, una pléyade de sugerencias de economistas respetados y los mercados financieros apuntan en esa dirección. Con tanta buena voluntad y talento abocado en ese esfuerzo, uno pensaría que el día después está cada vez más cerca. Lamentablemente, a juzgar por las casi diarias sesiones vespertinas de interminables cadenas de radio y televisión, pareciera que nada está más alejado de la realidad que vivimos los venezolanos. Al parecer, vivimos atrapados en un interminable ritornelo sucesivo de iniciativas económicas gubernamentales que nos mantienen permanentemente anclados en un día antes, tanto que cada vez se torna más lúgubre. El hilo común de esas presentaciones fantasiosas es el lema de una mítica Venezuela potencia, que pretenden ilustrar iniciativas sectoriales desconectadas totalmente de la realidad. Ejemplo de ella es una reciente en la que se hablaba de que pronto tendremos el Internet más avanzado de la región y en momentos cuando nuestros vecinos ya disfrutan de más de 30 megas, mientras que el de aquí recibe más de 1 mega. El que recibe más de 1 mega se considera afortunado. Pero, y como si fuera poco, también y que ya viene la telefonía 5G. Sí, esa misma que todavía no existe ni en los Estados Unidos o en China, pero que aquí, repetimos, se ofrece cuando CanTV aún suda para entregar 4G. Sin alguna duda, en fin, es la desconexión casi total con la realidad. En otra oportunidad, el despliegue cambió a la industria petrolera, que de un momento a otro supuestamente va a producir 2 millones de barriles diarios, cuando la realidad es que la misma sigue en desplome, camino de los 700.000 barriles o menos por día. Más, cuando se habla del milagro de Guayana, mejor dicho, acerca del milagro, que en manos del gobierno ha logrado que sus empresas produzcan exactamente cero. Y eso sin posibilidades de prender ni las luces de las plantas, mientras la menguante electricidad del Guri tenga que utilizarse para enviar algo del preciado fluido eléctrico hasta el Zulia y para suplir la deficiencia de un parque de generación térmica que funciona por debajo del 10% de su capacidad instalada. Particular hilaridad, o más bien tristeza y asombro, producen las aseveraciones de que con agricultura urbana se va a revertir el desplome productivo del campo. Sí, acerca del mismo problema sobre cuyas causas no dejan de recordarnos con acierto Fedeagro y Fedenaga. Pero lo más increíble es ver cómo, al estar anclados en el día antes, pulveriza el ingreso en términos reales de los pensionados y trabajadores del sector público. Desde hace un año, cuando ese ingreso se ajustó a $30 mensuales, el mismo a tasa de cambio reconocida por el Banco Central de Venezuela, ha descendido a menos de $2 diarios, es decir,
a 7 centavos de dólares diarios. De un momento a otro, seguramente habrá otra cadena anunciando con bombos y platillos un ajuste de esa cifra y de paso culpando a todo el universo, menos a sus propias políticas fallidas, de semejante precariedad sin precedentes. Para colmo, cualquier cosa que anuncien se perderá en un vendaval de dinero sin respaldo para hacer frente a ese aumento virtual. ¿Hay formas de salir de la trampa del día antes? Claro que sí. Pero si no se siguen cometiendo los mismos errores que se repiten con penosa regularidad una y otra vez. Llegar a ese día después, que ansía casi 90% de la población, requiere de políticas sensatas, como devolverle al sector privado las empresas productivas, abrir las ventanas económicas para que fluya la inversión y los créditos y abandonar fantasías de inversión productiva estatal, entre otras cosas. No obstante, para que todo esto suceda, el proceso tiene que pasar por la seria experiencia de que los responsables acepten que devolverle el derecho a la esperanza de sus ciudadanos requiere de un gigantesco acto de contrición de su parte. Y esto pareciera que no está cerca de ocurrir. Bueno, a juzgar por las cadenas interminables y constantes, no, lamentablemente. Pero hay que decir que la profesión tiende a ir por dentro en estas cosas. Porque ¿qué ha pasado esta semana? Hemos visto cómo se disparó la tasa de cambio. No es que se disparó el dólar, porque el dólar está tranquilito, más bien el dólar se ha revaluado contra el euro por lo que está sucediendo en el mundo donde funcionan las economías. Pero aquí lo que se disparó fue lo que queda del bolívar soberano. Porque ayer estaba en, creo que era 22.500, ¿no? El oficial, ya estaba en 22.500. El oficial sí cerró. 22.500 más o menos. En 22.126 cerró ahí ayer. Tiene, 22.186 y el paralelo tratando de despegársele en 28.000, 20 cualquier cosa, pues. Ahora, ¿qué sucedió esta semana? Porque yo creo que los oyentes deben saber qué hay detrás de esto para saber qué esperan o qué se espera para el cuatrimestre que queda del año, ¿no? Bueno, el gobierno pasó un decreto aumentando la autorización de deuda pública en bolívares. Eso pasó desapercibido. De hecho, el decreto incorporaba deuda pública en dólares, lo cual ya más de producir risa, produce sonoras carcajadas, ¿no? Porque ¿qué deuda en dólares va a emitir un gobierno que está en cesación de pago con prácticamente todos sus acreedores, incluyendo los países que lo apoyan, como China y Rusia? Entonces, el gobierno emite este decreto, pero solamente como una cortina de humo, lo de los préstamos en dólares, en moneda dura, para poder emitir bonos en deuda en bolívares que obliga a la banca a absorber y registrar como inversión. ¿De dónde saca la banca ese dinero? Bueno, pues del 100% de encaje excedentario que el gobierno mismo había obligado a la banca a tener y que prácticamente ha secado totalmente el crédito comercial. O el crédito de cualquier tipo, ¿no? En tarjetas de crédito, comercial, a 30 días, todo el crédito está trancado. Y ahora el gobierno viene con estos papeles, se los pone en la puerta a la banca a cambio de que la banca le dé al gobierno el dinero del encaje. Con ese dinero del encaje, el gobierno esta semana, o desde la semana antes tal vez, empezó a pagar obligaciones con bolívares. Si usted es un acreedor del gobierno, así le haya vendido una caja para poner productos CLAP, así le haya vendido un destornillador, o si usted es un contratista de los pocos que quedan de PDVSA, ¿qué hace usted cuando a usted le dan los bolívares que le están debiendo hace tiempo? Y que hoy no valen nada. Y que hoy no valen nada, pero van a valer menos que nada dentro de unos días. Uh-huh. Pues sale corriendo a los mercados de cambio, a los que encuentre, a comprar dólares, euros, pesos colombianos, cualquier cosa a la que le pueda poner la mano que no sea un bolívar. Y ese es el fenómeno que ha sucedido durante esta semana. Todo el mundo que recibió dinero afanosamente
convirtiéndolo en algo que no se deprecie de valor. Pero esto es solo el principio, lamentablemente. Mientras perduren estas políticas, tenemos que decir que estamos a la puerta de otra ronda adicional de esta misma situación de impresión de dinero en orgánico, colocación en manos de acreedores y corrida de ese dinero a moneda dura o, si son acreedores pequeños, cualquier cosa que no pierda su valor, la proverbial lata de atún o lata de sardina. ¿Y cuándo va a suceder eso? Bueno, yo no tengo el día exacto, pero va a suceder el día que el señor Maduro se presente en una de sus cadenas show, ¿verdad? Y diga que va a ajustar el salario mínimo. El salario mínimo es un marcador que en estos momentos reciben solamente los pensionados y algunos... Parte del sector público. La parte del sector público. Digo algunos porque los más privilegiados del sector público también reciben dólares, producto de sus actividades ilegales y euros, de todo género de actividad. Pero el trabajador común del sector público está anclado entre 1 y 3 salarios mínimos, porque le comprimieron todo, o sea, le eliminaron todos los derechos que tenían de escalafón, y todo eso se quedó comprimido a un máximo de 3 salarios mínimos. Quiere decir que inclusive en teoría un general gana 3 salarios mínimos. Me parece que un coronel gana como 2,5, una cosa así. Pero 3 salarios mínimos en este momento son menos de $6 mensuales. Obviamente el general no vive con eso, pero muchos de los capitanes y muchos de los trabajadores probablemente tienen que ver cómo hacen con eso, o prácticamente no están ganando nada. Ergo, van a subir el salario mínimo. ¿A cuánto lo van a subir? Bueno, ha habido especulaciones de todo tipo en esta semana. Si lo suben a medio petro, un petro, nadie sabe cuánto vale en petro. El petro vale básicamente lo que el señor Maduro quiera, dependiendo de qué lado de la cama se levanta. Pero en general, hablemos en dólares, que es la moneda de curso legal en Venezuela, para efectos prácticos. Exacto, legal práctico, entre comillas, exacto. Legal para efectos prácticos en Venezuela. Hablemos de la tasa de dólares, porque inclusive este es el único país donde el dólar y el euro se cotizan en efectivo a la misma paridad, cuando el euro debería valer un poco más. Entonces, ¿cuántos dólares va a poner el gobierno el salario mínimo? Lo había puesto en agosto del año pasado en $30. En un año bajó de $30 a $1. Cuando lo puso en $30, el día previo a eso estaba alrededor de $7. Quiere decir que había venido bajando desde el último aumento, y en todos los aumentos del año 18, hasta 7, subió a 30 y ahora bajó 1. De a 1, ¿a dónde creen que lo va a poner? Agarren ustedes cualquier cifra. $5, $10, $100. Agarren cualquier cifra y después del corte hacemos un cálculo de qué es lo que va a pasar. Exactamente. Ya venimos con más de La Otra Vía. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Hola, Mingo. Tú has ido a Brasil, ¿no? ¿Cómo es que es la canción esa famosísima? Hola, qué cosa más linda, más qué grasa. Ela, menina, que vem e que passa. No dolce valanco, cammino do mar. Ah, qué sabroso es esa música brasilera, amigo. Y la samba donde me la dejas. Samba para mí es sinónimo de carnaval. Dicen que el carnaval de Brasil es fabuloso, Mingo. ¿Te enteraste lo que hizo el gobierno de Bolsonaro? Bueno, emitió una orden que espero haya sido de inmediato cumplimiento. Prohibió la entrada de los altos funcionarios del régimen de Nicolás a su país. No más samba ni garotas para los zampones, pues. ¡Bien hecho, bien hecho! Te lo digo de corazón. Estoy deseando que más países sigan el ejemplo de Brasil y les impidan el ingreso a estos delincuentes a sus naciones, que se queden atrapados aquí en Venezuela en la misma proporción en que la han destruido. No pierdo la fe de que estas acciones como las de Brasil
se vuelvan virales, Mingo. Y un día de esto, hasta los rusos, los chinos y sus compinches cubanos van a darle la espalda a estos bandidos. Escríbelo, Mingo. Escríbelo. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Dije Perdomo y disculpando a Edesio que no está con nosotros por compromisos familiares. Tenemos a nuestra audiencia muy activa participando con el tema sobre todo el salario, el valor de compra. Tenemos a través del canal de YouTube de la estación RCR 750, tenemos a Pedro Márquez, dice, no sé qué hacer con la quincena que cobré ayer, si comprar algo que quedó en los anaqueles a precio viejo o comprar unos dólares. ¿Qué hago, señor Aurelio?, pregunta el señor Márquez. Luego dice Irube López, a estas horas aún la tiranía no honra el pago salarial, al menos del Ministerio de Salud. Y tengo entendido por lo que leí también ayer que en el caso de las empresas básicas tampoco se había cancelado la quincena. El señor Leonardo Torres dice, el pueblo chavista recibirá el peor fuete de la hiperinflación. Si tienen de apoyo el gobierno, 12% bajará a 8%. Cuidado y si no cae el 3% de apoyo. Y el señor Steven Ojeda dice, buenos días, señores de la otra vía. Mi pregunta ante este aumento disparado del dólar, que como bien dijo Aurelio hace poco, no es la disparada del dólar, sino evidentemente la depreciación del bolívar. ¿Qué puede hacer el ciudadano con un sueldo que se pulveriza? Comprar moneda dura es lo que pregunta ante el sueldo que se pulveriza. Bueno, todas las preguntas van en la misma dirección y son muy interesantes y cómo me protejo. Por cierto, hay una sola que habla de cuánto va a bajar la popularidad. Yo diría, mi apreciación de eso es lo siguiente, un gobierno que no le importa tener un 90% de rechazo y que está dispuesto a no soltar ni siquiera para que se levanten las sanciones, ni siquiera lo que se requeriría para que se levantaran las sanciones sobre el país. Bueno, yo creo que le va a importar muy poco que perder más, llegar a tener el 3 o el 4. Habrá en algún punto en el cual, con cero popularidad, sencillamente tendrán que decir qué es lo que hacen. Pero yo creo que a ellos no les importa mucho a estas alturas del juego la popularidad. Ahora, la pregunta básica de todos los oyentes, ¿cómo me protejo en este vendeval? Hay una pregunta interesante, que creo que fue la primera, que dice, ¿qué hago con lo que cobré de sueldo? ¿Compro dólares o compro algún producto no perecedero? Bueno, yo mientras se leían las otras preguntas estaba pensando, y yo lo que les recomendaría a quienes están en esa situación es que en vez de comprar dólares en el paralelo al precio que sea, ¿no?, yo compraría algún producto que voy a necesitar en el tiempo, harina pan, cualquier cosa que no sea perecedera, pero que voy a necesitar. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay, cuando suceden estos momentos de pico en el deterioro del bolívar, la tasa de cambio no oficial se acelera mucho más rápido de lo que cesarea la formación de precios nuevos alrededor de ella. O sea, esa harina pan, vamos a hablar con la harina pan como ejemplo, que está en el estante, hoy todavía está valiendo con el cálculo de costos de por lo menos hace 2 o 3 semanas. Si usted sale con sus bolívares a comprar dólares en este momento en la calle, en efectivo, probablemente le van a cobrar 26,000 bolívares, 27,000, no sé, porque eso está fluctuando mucho en este instante por la inestabilidad que ha creado el mismo gobierno. Pero hay mejor chance de que su dinero le rinda un poquito más comprando algún producto que comprando el dólar. Eso, claro, estoy hablando del menudeo, ¿no? En países que había hiperinflación aguda, pero que los países se sobrepusieron a ella, como Bolivia o Argentina, lo que sucedía es que la gente no tenía pesos, lo que tenía era dólares y en sus casas. Y entonces cuando iban al mercado, había cambistas en la puerta del mercado
que le daban los pesos, compraban en el mercado y saliendo el vuelto que les sobraba lo cambiaban inmediatamente a pesos. Pero de pesos a dólares. Pero la tasa de cambio ahí había momentos de estos picos, pero no había la dualidad entre la oficial y la no oficial, o si la había no era tan grande, que ahora quizá ha achicado bastante por ciento, pero en general la gente ya sabía y se administraba en eso con los pesos y los dólares. Aquí tenemos un fenómeno ligeramente distinto. Como hay el SUNDE y como hay supuestamente acuerdos y eso, sufren los comerciantes y sufren los industriales. Pero para el consumidor, comprar toda la harina pan que pueda, y ahorita hay bastante en inventario, es una decisión probablemente más sensata que comprar dólares cuando están fluctuando tanto. Aquí Raúl dice que escuchando a un empleado del Ministerio Público, él pregunta qué hay de cierto de que los aguinaldos de los ministerios están colgando. Bueno, yo no sé qué quiere decir porque están colgando, porque los aguinaldos de los ministerios cuando los vayan a pagar van a ser ya ni siquiera sal y agua, van a ser agua sin sal prácticamente porque tampoco hay sal. Pero sí, de aquí a diciembre, si no hay un cambio político, si no se vislumbra una salida hacia un eventual día después, probablemente la tasa de cambio se va a deteriorar muchísimo en el último cuatrimestre del año. El último cuatrimestre del año es tradicionalmente el cuatrimestre en el cual el gobierno tiene el mayor número de gastos laborales, gastos de todo tipo, obligaciones que tiene que refinanciar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, este gobierno produciendo apenas 700,000 barriles diarios, sin posibilidad ninguna de recaudar impuestos realísticamente, está bastante atado de mano en cuanto al dinero. El que le entra es del oro de sangre de Guayana, que va por los caminos verdes hasta países que están dispuestos a aceptarlo a un descuento muy grande, y prácticamente el espacio de maniobra económico que tiene es cero. Quienes dicen que es que el gobierno se alimenta del narcotráfico y con eso se fondea, sí. Eso no es verdad. Quienes se alimentan del narcotráfico son los que se benefician de él. Puede ser que sean funcionarios de distintas dependencias, pero ese dinero no va a entrar aquí a la circulación diaria como entra normalmente en dinero, Banco Central, banca, préstamos, ingresos por exportaciones, etcétera, etcétera. Ese dinero se lo embolsillan y termina en los paraísos fiscales que todavía les quedan. Nuestro amigo Boris Ackerman nos escribe desde Madrid felicitándonos por la constancia en difundir el conocimiento económico para el hombre común. Belkis Nazaret dice: el gobierno pagó a los contratistas para sacar dinero para las supuestas elecciones. ¿Qué tal? Dice ella. Por supuesto no tenemos nunca cómo confirmar cuál es el motivo real de lo que pasa, pero lo cierto es que pasa. Es que aquí este gobierno, si hubiera elecciones medianamente libres, pueden sacar a la calle todo el dinero que quieran, que no tienen el más mínimo chance de ganarla, por Dios. Claro, si las elecciones son sin opositores y contando ellos mismos los votos, y eso no necesitan tampoco sacar mucho dinero. Necesitan sacar dinero para las 4 personas que van a impedir que la gente llegue a las urnas. Entonces, eso no creo que tiene mucho sentido. Leonardo Torres dice: alimentos no perecederos, es una tragedia total lo que viene, es un terrible estado de anomia y perdiendo la confianza en el país. Él dice como que hay un estallido social en puerta. El señor Steven Ojeda: el país no aguanta más aumentos, el ciudadano sin poder de adquisición de bienes, si hubieran cambios económicos se tomaría tiempo, pero necesario para paliar la situación del país. Bueno, yo no creo mucho en esto de las explosiones sociales, ¿no? Las explosiones sociales, para que tumben gobiernos, primero que nada, son procesos que demoran a veces hasta 50 o 100 años, ¿no? Así sucedió con la Revolución Francesa, así sucedió con la Revolución Rusa, ese tipo de cosas. Pero en países del siglo XX y del siglo XXI, la situación es distinta. Si vemos el retrato de cómo cayó la Unión Soviética, eso no fue una explosión social. Yo siempre recuerdo un comentario que nos hizo en un directorio de Consecomercio el que había sido embajador, ahora se me escapa el nombre, de Venezuela en la Unión Soviética. El día que cayó la Unión Soviética, él estaba en su oficina
Y él dijo, caramba, déjame ver, debe haber gente en las calles celebrando. Y salió a la Plaza Roja y la gente estaba en los cafés tomando té, tomando café o tomándose una cerveza. Y nadie estaba ni interesado en el hecho de que había caído el último gobierno de la Unión Soviética y que Boris Yeltsin era el nuevo el primer ministro o presidente o lo que fuera. Después vinieron disturbios y tal, pero el día que cayó, ni hubo explosión social para que cayera, sino lo que hubo fue un derrumbe de un sistema corrompido que ya no tenía cómo atender la economía del país o las necesidades sociales del país. Y yo me temo que algún día va a suceder eso aquí, ¿no? La gente saldrá a la calle y verá, caramba. Y se dará cuenta que hay un fueron. cambio. Y entonces, ¿ahora qué? Yo creo que es más ese tipo de escenario que de explosión social que es más factible que el otro, claro. Porque lo que hay que entender, y yo quiero aquí poner una nota de optimismo, porque estamos hablando mucho de cómo estamos atrapados en el día antes. El editorial, si recuerdan lo que lo oyeron, empieza hablando del día después. Y para el día después es increíble la conjunción de voluntades y de talento y conocimiento que está alrededor de reconstruir a nuestro país. Eso lo vemos a diario y tenemos que, quienes critican, por cierto, inclusive desde la oposición, critican lo que se está haciendo en ese sentido. Yo creo que deberían hacerse una especie de acto de introspección, porque es que lo que uno ve a diario sobre el desarrollo del Plan País, las negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, el Banco Interamericano de Desarrollo, ese mismo que no lo quiere recibir usted, presidente Maduro, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Maluco, sí, maluco tal vez, pero resulta que el Fondo Monetario Internacional hoy en día es China y Estados Unidos, que son las dos únicas potencias que tienen capacidad para fondear el tipo de cosas que tiene que hacer el Fondo Monetario, que es apuntalar las reservas de países que han entrado en problemas. Y si algo califica a Venezuela, es país que ha entrado en problemas. Entonces, todo el esquema de lo que es las proyecciones a futuro, creo que debemos no perderlas de vista, centrarnos en ellas, porque curiosamente cada día hay menos diferencia de criterio en qué país debe venir del otro lado de esta catástrofe en que nos encontramos. Y uso la palabra catástrofe porque no quiero ser exagerado. Creo que eso es lo menos que se puede decir de un país que, sin tener una guerra, sin tener a nadie que está pretendiendo destruirlo más allá de quienes lo gobiernan, haya perdido más de la mitad de su capacidad productiva y probablemente el 80% de sus jóvenes preparados, que en estos momentos están en una diáspora donde muchos de ellos están haciendo labores muy meritorias, pero con un ojo puesto, gracias a Dios, en la reconstrucción de su patria, bien sea regresando a ella o desde afuera arrimando el hombro para que eso suceda. Y todo eso ocurrido en tan solo 5 años. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos con más de La Otra Vía. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va.
el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Regresamos con La Otra Vía. Le recordamos a nuestra audiencia que pueden contactarnos a través del canal de YouTube de la estación, que es RCR750, y de nuestra cuenta de Twitter, @LaOtraVía. Aquí tenemos al señor Hugo Duarte, que como cada sábado se comunica con nosotros y pregunta ¿de dónde sacarán dinero tanto el régimen o quien sea el gobierno en ese caso, como las empresas privadas para pagar los aguinaldos y las utilidades este año? Bueno, ¿vas a leer otro más? No, responde ese okay. y... Ajá. Bueno, esa es una buenísima pregunta. Las empresas privadas primero. Las empresas privadas las van a sacar de sus propios recursos. Algunas, si están logrando ganar algo de dinero, lo sacarán del dinero que ganen. Otras las sacarán de su flujo de caja, pero posiblemente afectando sus reservas operativas o sus reservas de depreciación o algún otro tipo de activo que pudieran tener, pero en todo caso honrarán en la medida de lo que puedan los compromisos con sus trabajadores, como han venido haciendo. Esto hay que subrayarlo. Las empresas pequeñas son las que más se les dificulta subir por encima del salario mínimo, principalmente las del comercio y los servicios. Pero las empresas organizadas están pagando, y eso no es secreto, salarios mucho más altos de lo que estamos hablando de salario mínimo. Se estima que el ingreso, que sigue siendo una miseria, pero es mucho más que lo que paga el gobierno, está entre los $30 y $50 mensuales que están percibiendo de ingresos por diversas vías los trabajadores del sector privado. Ahora, ¿el sector público de dónde lo va a sacar? Bueno, de la imprenta electrónica o del teclado del BCB, porque no tiene otro lugar de dónde sacarlo. Y eso es lo que va a producir una segunda implosión, o otra implosión, no es la segunda, pero es otra implosión, la segunda del mes, si se quiere, del bolívar. ¿Por qué? Porque saquen la cuenta. El gobierno, ¿a cuánto va a subir el salario mínimo? De $1, cualquier cosa para arriba es muy alto, pero pongámoslo, vamos a poner que se atreva a ponerlo en $10. Exacto. En $10, porque la otra vez estaba en 7 y lo puso en 30, o sea que lo multiplicó por 4. Vamos a poner que esta vez lo multiplica por 5 o 10, es decir, lo pone en 10. Bueno, tiene 4 millones de pensionados, que a $10 por pensionado son 40 millones que tiene que pagar de nómina de pensionado en el mes. Tiene además alrededor de a 2 salarios mínimos una población de, digamos, 5 millones de trabajadores que tiene que pagarle $20. Son 5 por millones. Por 20 son 100 millones más. O sea, son 140 millones de dólares mensuales. O sea, casi 1.500 millones al año. El gobierno no tiene ingresos para pagar eso y pagar todo lo demás que tiene que pagar. Entonces lo va a producir de dinero inorgánico. Si pretende subir a 30, entonces, a 30 el salario mínimo. ¿A $30 dice? Sí, en vez de 10. Entonces estamos hablando no de casi 2.000, estamos hablando de casi 6.000, de 5.000 millones de dólares. Este gobierno no tiene 5.000 millones de dólares nunca. En consecuencia... Y además el efecto que traería eso sobre la inflación. Eso va a traer, ¿no?, un efecto explosivo sobre la tasa de cambio. Quizás es por eso que esta semana que pasó, la última en que hubiera tenido chance de decir a partir del 1 de septiembre hay un salario mínimo de tanto,
es que el presidente se hizo el loco. Creo que hubo 5 cadenas o 4 cadenas. En la semana creo que 4. Y se habló de todo menos lo que había que hablar, lo que todo el mundo esperaba, que era cuál va a ser el ajuste de este salario mínimo que está en 6 centavos de dólar diario. Y no se dijo nada. Yo creo que parte del problema es que como las cuentas no cuadran y como tal vez lo que decía el amigo Duarte es verdad, que están viendo, caramba, nuestra popularidad va a bajar del 10% al 5%, entonces estén considerando, pero déjenme decirles, porque aquí estamos un poco, obviamente, especulando, y no nos gusta meterlos en temas políticos, pero lamentablemente todo lo económico que nos ha acontecido pasa por unos elementos políticos. Primero, unos elementos ideológicos, si se quiere, que mucha gente dice, no, que esto es Cuba, que los cubanos, que no sé qué. Bueno, pudiera ser, es un elemento. Segundo, por un elemento de que hay como una cofradía en la cual medran quienes se benefician a sí mismos del erario público. Pero tercero, hay, creo yo, una gran incapacidad de reconocer cuáles son los problemas y en consecuencia cuál es su solución. Y eso va de todo, claro, quizás en un análisis político de poder, decir, bueno, yo estoy aliado con Rusia y con China, que son 2 grandes potencias. Bueno, primero, Rusia no es tan gran potencia que digamos, tiene una economía del tamaño del estado de Texas o de España como país. Hoy en día Rusia no tiene cómo proyectar poder internacionalmente. Y China no es que sea tan aliado, porque lo ha demostrado lo que ha pasado con la compra de petróleo en las últimas semanas. Entonces, pensar que con eso se va a poder tener una economía viable en un país de 30 millones de habitantes, o a lo mejor quedamos 28 nada más, en menos el siglo XXI, no es una decisión sensata sin tener acceso a los mercados financieros. Que los mercados financieros no son 4 individuos allá en Goldman Sachs en Nueva York decidiendo dónde colocan bonos y dónde compran. No. Los mercados financieros somos todos. Son los venezolanos decidiendo qué hacen con los pocos ahorros que tienen. A lo mejor ahora no pueden acumularlo, pero los que acumularon de antaño deciden dónde los van a invertir, deciden dónde van a comprar un carro, deciden dónde van a hacer cualquier cosa en función de la realidad. Y muchos ya están decidiendo y lo están haciendo, esas compras las están haciendo en el exterior, en economías que funcionan. ¿Cómo estimular a que esos gastos se hagan aquí en Venezuela? Bueno, hay que hacer algunas de las cosas que se están planificando para el día después. Si no se hacen, y si no se hacen en un equilibrio sensato y en un orden determinado, entonces vamos a seguir sencillamente en esta situación anclado en un día antes. Que es cada vez más sofocante. El señor Duarte dice, ¿no habrá endeudamientos bancarios de esas empresas para pagar las utilidades o solicitud a otros de préstamos a otros organismos internacionales, pone él? No, si hablan de las empresas privadas, no, porque el gobierno prácticamente excluyó la posibilidad de que haya créditos privados. Entonces, lo que los bancos están prestando es inusitadamente el corto plazo, en vez de volverse 30 días, ya está por una semana. O sea, prácticamente están prestando alrededor de lo que es el, ¿cómo se llama esto? El encaje legal, el overnight. O sea, la tasa en que los bancos se prestan entre diaria. Sí. Entonces, no, y organismos internacionales, ningún organismo internacional ni siquiera va a considerar a un préstamo a Venezuela por una sencilla razón, que para prestarle a un país los organismos internacionales se rigen por su estatuto. Y los estatutos requieren que los gobiernos actúen de cierta manera y este gobierno para nada actúa de la forma en que tiene que actuar. Y no estoy hablando de la parte política, que obviamente no actúa. Estoy hablando en términos económicos. Esto podría ser una dictadura a lo China, ¿verdad? Y funcionar como una dictadura en lo político, pero en lo económico tener una racionalidad que permitiera que la economía estuviera funcionando. Y entonces los organismos financieros internacionales considerarían préstamos y ayudas y lo que fuera. Pero en estas circunstancias, no, es que además va el ministro de Hacienda, el ministro de Finanzas,
va a pedir algo y yo creo que ni lo recibe. Es más, ¿quién es el ministro de Finanzas? ¿Hay ministro de Finanzas? Porque yo no he visto que haya a nadie de ministro de Finanzas. Había un presidente del Banco Central, no sé si todavía es. Serpa se llama el ministro de Finanzas. El ministro apellidado Serpa, ¿no? Pero yo no he oído unas declaraciones de ese ministro por lo menos en 3 o 4 meses. E igual que del Banco Central de Venezuela, exactamente igual. Entonces, en todos los países uno ve el presidente de la Reserva Federal, el presidente del Banco Central, hablan, explican lo que están haciendo, y los ministros de Finanzas también. En Argentina, que hay un problema muy serio ahorita, uno oye al ministro de Finanzas hablando todos los días, o al presidente del Banco Central. Y aquí ni siquiera sabemos quiénes son. Es decir, Ligia sabía quiénes son. Yo no sabía. Aquí el señor Juan Cerrada se comunica con nosotros a través de la cuenta de Twitter @laotravía y dice, él nos escribe desde Filadelfia y dice, en el año 98 ganaba 700.000 bolívares y el dólar estaba a 700 bolívares, por lo que ganaba $1.000 mensuales como técnico superior universitario en electrónica. Siempre compraba dólares y reuní $7.000 cuando me vine a Estados Unidos en 2001. Ayer ordené una pizza y di $6 de tip al driver. De tip. $6 de tip quiere decir de propina. Sí, de tip al Bueno, fíjate tú qué interesante. Dio, o sea, 3 o 4 la salarios propina, mínimos. exactamente, eso era. La propina es solamente 3 salarios mínimos, el equivalente a 3 salarios mínimos hoy en día aquí en Venezuela. Aquí Duarte insiste y dice, hay una realidad latente que se debe considerar. Para el año próximo vienen elecciones, hay que considerar esa variable. El dinero comenzará a circular. ¿Pero qué dinero? Si el gobierno no tiene dinero. ¿Cómo va a circular el que dinero? se imprime. Bueno, se circula, ese no circula. Pero y no claro, circula. Pero ya la gente no se le puede engañar con eso. La gente sabe que eso que circula no sirve. Y en consecuencia se va corriendo o a comprar productos o a comprar dólares. Y el que no lo estaba haciendo, si está oyendo este programa, lo va a empezar a hacer. Porque yo creo que ya la población está totalmente educada. Por eso es que la mayoría de los venezolanos quieren que se dolarice la economía de una vez, pero eso sí, que haya un salario mínimo que sea cónsono con poder tener las necesidades básicas resueltas. Y eso requiere una serie de cosas que este gobierno no está ni en condiciones, ni en posibilidades, ni a lo mejor ni en intenciones de hacer. Porque eso requiere abrir la economía, privatizar las empresas del Estado, aunque esa palabra levante mucha roncha, inclusive entre algunos opositores. Sí, señor. Sí, señores, soñadores de Torres de Marfil. Privatizar, porque vean cómo están todas las empresas del Estado. Ahí esta semana hubo una huelga de los trabajadores, o una protesta de los trabajadores que una vez fue Owens, Illinois. Y los trabajadores de Owens, Illinois, con una cultura de empresa privada, que lo que todavía les queda después de 6 años de haber sido arrebatada la compañía a la Owens, admiten, están produciendo al 20% de la capacidad. Parte de eso se está exportando, claro, se está exportando porque necesitan dólares para poder traer los repuestos y tal. Y a ellos le están pagando unos salarios de miseria. Y esa es una de las compañías expropiadas que está funcionando. ¿Qué pasó con la pleyada de compañías que están paradas, empezando por las de Guayana, o colapsadas como Corpoleco, como el Metro, como el PDVSA? En fin, la lista del desbarajuste es grande. Y nada que ver con lo que ha pasado en países en guerra. El comentario lo complementas al regreso del corte. Vamos a una pausa y regresamos con más de La Otra Vía. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.
La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía, por RCR Negocios 750 AM. Bueno, regresamos a La Otra Vía con el comentario del señor Aurelio, o una pregunta del señor Torres para Aurelio. Dice, ¿cree usted que que esta correlación de fuerzas en Argentina es una arista muy peligrosa para la democracia de América Latina? Bueno, yo creo que es altamente peligrosa para la economía argentina. No necesariamente para la democracia, porque creo que lo comentábamos hace 2 programas. En Argentina el peronismo se une y se divide. Y hay peronismo de izquierda, de centro y de centro derecha. En esta oportunidad estaban las 3 fracciones estaban unidas para tratar de derrotar a Macri, que en todo caso el liberalismo allá siempre es minoría, y logró ganar porque una de las 3 fracciones, la de centro derecha, apoyó a Macri en vez de a la alternativa que apoyaba a Cristina Kirchner. Yo creo que es para la economía porque la credibilidad en la economía argentina, en los mercados, se ha desplomado. La gente tiene un gran temor de que Alberto Fernández, que es de centro-izquierda, entre la coalición peronista, entre y empiece otra vez con las mismas cosas que ha hecho la Kirchner. Pero desde el punto de vista democrático, yo no creo que hay peligro para la democracia argentina. Los argentinos han vivido con el peronismo 70 años y han tenido dictaduras desde que entraron en la época democrática con Alfonsín en los años 80, se han mantenido en el canal democrático. Allá las instituciones funcionan, la separación de poderes pareciera que está funcionando y la economía tiene muchas fortalezas que no hay que olvidar. Acuérdense que la principal fortaleza argentina es su agricultura y en esa agricultura los argentinos pueden por lo menos alimentarse, cosa que no podemos hacer los venezolanos cuando no fue tan fácil destruirnos la agricultura. Y los peronistas, aunque favorecen más la parte de los obreros industriales que lo que es la agricultura, tampoco es que son locos y no van a destruir la fuente de ingresos. Ellos tratarán de sacarle más impuestos y tal, pero yo no creo que sea una amenaza a la democracia, sino la economía argentina. ¿Qué es lo que está amenazando? En todo caso está cambiando, si se puede decir que está cambiando la percepción de los argentinos, obviamente en la tendencia política de cara a las elecciones ya de mes de octubre. Claro. En la parte económica tenemos que, creo que fue ayer, Fitch Rating colocó a Argentina en default selectivo también, ¿no? Entonces un mal indicio para la Argentina, que espera recuperarse en lo próximo, pero veremos qué ocurre si llega a ganar Alberto Fernández, como pareciera que va a ocurrir, ¿no? No, muy malo, Ligia, porque fíjate, ya mencionaste Fitch Ratings y el riesgo país argentino escaló a una cifra altísima, 2.000 puntos básicos. O sea, quiere decir que prácticamente los mercados están pronosticando otra cesación de pagos a Argentina, la segunda en 20 años, y por supuesto eso no es bueno. Bueno, ya verán ellos cómo van arreglando su problema. Sí, bueno. Leonardo Torres dice, en el mes de octubre vence el pago de bonos de PDVSA y el país en general. ¿Cómo usted ve ese default continuado allí? ¿No vale guerra económica ni bloque? Bueno, aquí vamos a separar dos cosas. Usted está hablando de un vence en octubre, creo que está hablando del bono 2020, que es garantía de Citgo. Ajá, contiene garantía de Citgo. Eso, lo que yo he oído, lo que se circula, es que ese dinero ya está disponible. Hubo una colocación privada a través de la casa de bolsa Jefferies para refinanciar, hacer lo que se llama un rollover de esa obligación, pagar los intereses y pagarlo a su vencimiento, sustituyendo por un bono del 2024, por cierto, con un rendimiento menor
que el bono inicial que había sacado el gobierno de Maduro, en lo que es una especie de espaldarazo de los mercados financieros a la gestión del gobierno de Guaidó en el exterior, donde tiene activos que administra como Citgo y Monómeros Colombo venezolanos. Manera que ese bono va a estar pagado, pero todos los bonos de PDVSA y de la Nación están en cesación de pagos desde hace ya más de un año. Sí. La cesación oficial empezó en agosto del 18, cuando no se para los soberanos, cuando no se pagó el bono 18. Empezó en el 17. Empezó en el 17, pero 17. Formalmente de capital, de cesación de capital, fue el bono 18. Eso está en una especie de animación suspendida. Los tenedores de bonos se han reunido en comités, hay un comité de tenedores de bonos, y los tenedores no han actuado sobre la Nación, porque una vez que actúan sobre la Nación, empiezan a correr una serie de lapsos que después pueden debilitar la posición de los tenedores de bonos. Más bien ellos están reuniendo fuerzas y esperando a que haya un día después, para que en ese día después haya un refinanciamiento en el cual obviamente los tenedores tendrán que sufrir algún descuento de lo que reciban, lamentablemente, y todo eso, pero Venezuela, en una economía sensata, con todo lo que hemos hablado y todo lo que se vislumbra en el Plan País, tiene cómo hacerle frente a sus responsabilidades siempre y cuando la economía se maneje de una manera sensata, que significa desestatizar un montón de industrias perdidosas y aumentar o alentar la inversión nacional y extranjera en actividades productivas de manera masiva. Hablando de manejar la economía de manera sensata, Luis Pérez dice: ya Venezuela tiene 4 décadas que no conoce inflación de un dígito. Ese debería ser la única meta para un nuevo gobierno al recuperar la democracia. Lo demás es secundario. Totalmente de acuerdo con el señor, ¿cómo se llama? Luis Pérez. Totalmente de acuerdo con Luis Pérez. Eso debe ser la primera y la única decisión estratégica de cualquier nuevo gobierno, de cualquier acuerdo de gobierno. Eso se logra en estos momentos a través de una cosa que se llama caja de conversión. Pero ¿hay consenso o conoces algún consenso en cómo hacerlo? Sí. Porque hay varias posiciones, pero se ha ido canalizando, se ha ido decantando ya hacia alguna propuesta más o menos sobre la cual la mayoría tenga un consenso. Sí, lo que más se acerca, todavía hay economistas que piensan que puede haber una moneda nacional, esto y lo otro, pero lo que más se acerca para que esos también lo acepten y que no hablemos la palabra dolarización, es lo que hicieron los países de Europa Oriental, que algunos continuaron con el mismo mecanismo, que es una caja de conversión. O sea, una nueva moneda en la cual el bolívar, como lo llaman, el peso venezolano, tiene 1 a 1 con el dólar, y el Banco Central pierde la potestad de emitir dinero. O sea, que prácticamente es un corset que te arranca de cuajo la inflación y te la baja a lo que es la inflación del dólar. O sea, como ocurrió en Argentina. Sí, ocurrió en Argentina, y los argentinos lo echaron a perder con un endeudamiento surrepticio, no tuvieron la disciplina. Pero ocurrió también en los países del Báltico, Latvia, Letonia, Estonia, y en otros países de Europa del Este, y algunos de ellos todavía la mantienen. Otros se fueron de la caja de conversión de su moneda a una dolarización, pero en el caso de ellos no dolarización, sino que entraron al euro, ¿no? Entonces nosotros, de una caja de conversión, que yo creo que hay una convergencia en criterio de que eso tiene que ser el primer paso, como dijo el señor Luis, ¿no? Porque lo que hay que arrancar de cuajo es la hiperinflación. No hay que perder de vista que eso requiere inmediatamente 2 cosas. Ajá, y ahí te iba a preguntar, si tú dices de cuajo, significa que es de un solo golpe, o sea, que no es una cuestión progresiva, no es un proceso que se va a dar progresivo. No. ¿Y eso implica para el ciudadano común algún choque? Implica un choque, bueno, más choque del que tiene no creo, porque eso requiere fijar un salario mínimo en el orden de 70, 75 dólares, requiere, eso sí, subir los precios de la electricidad con subsidios para los pequeños, subir el precio de la gasolina e inmediatamente empezar a vender empresas del Estado. O sea, las empresas del Estado tienen que ser vendidas, y ese dinero, ese flujo de caja, es lo que le va a dar a la economía suficiente holgura para empezar a crecer. Eso y el crédito internacional.
que esperemos de verdad, bueno, se está trabajando en eso como parte del Plan País, ya hay negociaciones con los organismos internacionales y bueno, solamente esperamos así, Aurelio, que muy pronto estemos en el día después. Así es. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos esta semana. Nos estamos comunicando la próxima, Dios mediante. Gracias por su sintonía. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.